Ok, vamos a orar antes de seguir. Señor, te damos gracias de nuevo por este día, te damos gracias por este libro, Señor, que nos habla tanto. Te pedimos, Padre, que todas saquemos la esencia de este libro de aquí, Señor, que tú nos hables en cada necesidad. Sabemos que todas estamos cargadas, que estamos viviendo tiempos muy difíciles, Señor, personales y como nación, y te pedimos que tú nos des fuerza, Señor, y nos des el coraje que vemos aquí que Esther enseña, Señor, a través de la fe que ella tenía en ti. El coraje nos recuerda que no es que somos valientes, es la fuerza que demostramos a través de tu espíritu en el momento donde más miedo tenemos. Por eso es coraje, porque no es la ausencia del miedo, es en el medio del miedo la fuerza que tú nos das para enfrentar cualquier situación difícil. Te pido que le hables aquí a todas nuestras hermanas, Señor, a nosotros, de ese coraje que Esther tuvo y de cómo tenemos que ser en estos tiempos que estamos viviendo. En el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, te pedimos ahora que estés presente en todo esto. Amén. Ok, yo hice algunas notitas, voy a ir rápido. Obviamente Mardoqueo conocía que las leyes persas no podían ser cambiadas una vez que se decretaban. El pueblo estaba en gran clamor y luto. Esther ahora entendía por qué Mardoqueo estaba haciendo el espectáculo, porque Esther no entendía, ella lo veía todos los días, pero ella no entendía por qué este hombre está en esta situación. Ahora que le llevan la noticia de lo que está pasando con el decreto, es que ella se da cuenta de en realidad de lo grave de la situación. Mardoqueo reta a Esther para que interceda por su pueblo al rey, y Esther le explica a Mardoqueo, como vimos ahí, que ella no puede hacer eso porque le puede costar su vida. So, básicamente, ella le dice, me pueden ejecutar, yo puedo perder mi vida en esto. Mardoqueo le explica a Esther que ella es judía y que este decreto también la afecta a ella, no solamente al pueblo judío. Ella era judía, lo que ella había escondido esa identidad todo este tiempo. Mardoqueo tiene confianza en la fidelidad de Dios, aunque Esther se quede callada. Él sabe que aunque Esther se calle y no haga lo que él le está pidiendo, Dios tiene control de esta situación. Él sabía que Dios había puesto a Esther en esa posición para ese tiempo, for such a time like this, like we say. Él sabía que que Dios tenía un propósito con Esther en esa situación. Y yo me pregunto, Dios tiene un propósito con cada una de nosotras en cualquier situación difícil que estemos. Como aprendimos en el seminario, en la brecha, ¿verdad? Cuando estamos en esa situación crítica, ¿qué vamos a hacer? Y esta es la situación que Esther está. Quizás nosotros no estamos en la situación de Esther de necesariamente de poder proteger y salvar a una nación completa, pero cada una de nosotras haciendo lo correcto, como quizás hizo ese muchacho Charlie Kirk, que él no se dejó doblegar, él seguía predicando la palabra de Dios, aunque tuviera los enemigos que tuviera. Si nosotras hacemos eso en conjunto como iglesia, podemos salvar la nación con el poder de Dios, no con el poder de nosotras. So, Esther, después de un tiempo, definitivamente recapacita. Muchos de nosotros cuando estamos en una situación difícil nos volvemos locos al principio y pensamos que no podemos y lloramos y hacemos de todo, y después el Señor nos da la paz y nos da el entendimiento de saber cómo vamos a actuar ahora. Y esto es lo que le pasa a ella. Ella recapacita y pide ayuno y oración. Algo que todas nosotras debemos pedir cuando estamos en un momento de necesidad. Tenemos la charla de las mujeres. Cada vez que alguien está pasando por un problema, no tengan temor. Y si están en una situación difícil, pidan, hermanas, por favor, oren y ayunen por mí, porque yo estoy en una situación crítica en esa brecha donde estaba ella. Ella está dispuesta a sacrificarse sabiendo que solo con Dios ella puede lograr esto. Esther se llena de este coraje y decide ser obediente. Yo tengo aquí, déjame leer este verso. Es Mateo 10. Voy a terminar con eso y
versículo 28. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, ella cuando recapacita se da cuenta que aún pase lo peor, que puede ser que los maten a todos, ella prefiere pasar ese riesgo y estar con Dios que no hacer lo correcto ante Dios. Y eso es algo que nosotras nos tenemos que preguntar, como Jane compartió ahorita, cuando estemos en ese momento de decisión, ¿vamos a tomar el stand? ¿Vamos a pararnos en firme en la fe que tenemos? ¿O nos vamos a acobardar y seguir al mob, a la multitud, a los que están haciendo lo incorrecto, por el miedo? Vamos ahora a compartir. Ahora quiero oír otras voces que no hayan compartido antes. Rapidito. ¿Alguien por este lado, Charlie? Yo sé que tú quieres decir algo. No, para mí, en este capítulo es como tenemos la oportunidad de servir a Dios, de pararnos firmes por algo que tenemos que hacer por Él, porque nos está usando, ¿no? Instrumento. Y esa es la opción de nosotros. Vamos a tener coraje, sabiendo que estamos haciendo algo que debemos de hacer, o nos vamos a anular por miedo y al final del día vamos a usar a otra persona. Es como una bendición. Yes. Realmente que muchas de usar a nosotros para saber cómo poner. Y no debemos de perder esa oportunidad aunque esté miedo. Personalmente tengo yo compartí algo con Sori que estoy pasando en el trabajo y al final del día puede causarme yo perder el trabajo porque no creo que estoy haciendo lo correcto yendo con la política del trabajo. Amén. Y no pararme por lo que realmente es mi convicción y mi vista. Y lo que me dice la Biblia. Exacto. La palabra de Dios me dice que esto es lo correcto. Exacto. Y al final del día, no solo también por lo que dice Dios y también por el amor que le tengo a este niño que está perdido y no puedo ir contra eso. La verdad no se puede callar. Ajá. Y al final del día Dios me está usando. Claro. Él sabe si Dios quiere que en esta convicción que estoy teniendo en esta situación pueda meter una semillita que yo no la llegue a ver en un futuro esta persona. No tengas duda que Dios te ha puesto en este lugar para un tiempo como este, como dice la palabra. ¿Sí? Oh. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por este día, Señor, y te pedimos, Señor, que nos quites el miedo, Señor, y que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a estar navegando por muchas escrituras, o alístense los cinturones, porque las voy a hacer pasar páginas por ahí, así es que más o menos, ¿verdad? En el capítulo 3 empezamos con que dice, empieza con la frase después de estas cosas. ¿Después de qué cosas? ¿Se acuerdan de que la reina Vashti había sido despedida? Entonces tuvieron que buscar a otra reina. ¿Se acuerdan de que ahora estas jóvenes eran partes del harén? Eran 400. Yo no sé, tenía de más, ¿no? Porque hay 350 días al año. Anyway, eran 400 jóvenes que si no habían sido seleccionadas como reina, iban a vivir ahí siempre. No tenían otra vida, tenían ahí, sí, un palacio muy lindo, pero no vida. La vida de ellas era estar ahí. Nunca se iban a casar, nunca iban a tener hijos, nunca iban... Imagínense ustedes eso, ¿verdad? Después de estas cosas, después de que Esther había sido escogida como reina,
eso fue milagrosamente el Señor que lo hizo, que ella fue escogida como reina. Después que Mardoqueo le había salvado la vida al rey, ¿verdad? Y que no había sido reconocido. Entonces entramos en el capítulo 3. Y el capítulo 3, entonces ahora nos habla de ese personaje que se llama Amán. ¿Quién es Amán? Primero vamos a leer el versículo 1. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero, Axerxes, engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo, lo enalteció y puso su sitial más alto que el de todos los magistrados que estaban con él. O sea, que puso su silla más alta que todos los magistrados que estaban con él. ¿Quién es este hombre? Vemos que él lo engrandeció. Este hombre nos dice que es un agageo. Los agageos vienen de los amalequitas. Los amalequitas eran por siempre, desde el principio de la historia, desde que nacieron en el vientre de su madre, eran enemigos de los israelitas. Porque los amalequitas vienen de Esaú, que estaban batallando en el vientre de su madre. Eran gemelos, ¿con quién? Con Jacob. Entonces, ¿qué sucede? Desde el vientre de su madre, estos estaban en contra de uno del otro, ¿ok? Entonces, ¿de dónde sale este hombre de repente? Este hombre no está mencionado ni en el capítulo 1 ni en el capítulo 2 y de repente él es engrandecido. ¿No es así como nos pasa a nosotros a veces? De repente la maldad sale de algún lado y tú dices, ¿de dónde vino esto? ¿Verdad? Y entonces vemos que él es una representación de la maldad. Y la maldad aquí está siendo engrandecida, básicamente. Entonces vemos también que este hombre puede ser que se lo haya encontrado en la fiesta que estaba haciendo el rey. A lo mejor medio borracho y se hizo amiguísimo de este hombre malo, porque eso es lo que pasa. Entonces, cuando las personas están bajo una influencia de borrachera, ¿no? Entonces vemos también que Mardoqueo, otro personaje que estaba ahí antes, ¿no? Que Mardoqueo no se arrodilla ante Amán. Vamos a leer el versículo 3 al versículo 6. En el versículo 3, versículo 2 nos dice, en el versículo 2 nos dice, todos los servidores del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y rendían homenaje a Amán, porque así había mandado el rey con respecto a él. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje. Entonces los servidores del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la ley? Y aconteció que como le hablaban día tras día de esta manera y él no les hacía caso, lo denunciaron ante Amán para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían firmes, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio a Mardoqueo que no se arrodillaba ni le rendía homenaje, Amán se llenó de ira. Pero tuvo como poca cosa, echar manos sobre Mardoqueo, pues ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo. Ok, Mardoqueo es un judío, ok, y Mardoqueo sabe que él solamente se postraba ante Dios. ¿Por qué? Porque nos dice en Éxodo 4, ¿verdad? Que no tendrás otras imágenes, ni te inclinarás a otras imágenes, ¿ok? Nos dice en Hechos 10, ¿verdad? Que Cornelio se postró ante Pedro. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Pedro le dijo, levántate, pues yo mismo soy hombre. No nos postramos ante otro hombre y Mardoqueo no se postró ante otro hombre. Ahora, ¿quién era Mardoqueo? Es bien interesante y quiero que ustedes vayan conmigo a 1 de Samuel 9, del 1 al 2 vamos a leer, porque vamos a ver quién era Mardoqueo, de qué descendencia. 1 de Samuel 9, capítulo 9,
del 1 al 2. Y lo voy a leer. Samuel está van hacia adelante de la Biblia. Van a encontrar Números, Deuteronomio, Samuel, Josué, después de Josué, después de Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Josué, Ruth, primera de Samuel. Samuel, primera de Samuel 9, 1 a 2. Me gusta oír la Biblia. Cuando la Biblia se está leyendo y estamos buscando los versículos, no se preocupen si se toma un tiempo, es bueno hacer esto. Ok. 1 al 2. Dice, había un hombre de Benjamín que se llamaba Quis, hijo de Abiel, hijo de Senor, hijo de Becorat, hijo de Afiach, hijo de un hombre de Benjamín, un guerrero valiente. Este tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto entre los hijos de Israel. No había otro mejor que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un hombre alto, vino a ser el rey de Israel. ¿De la tribu de dónde? De Benjamín. ¿De quién? De Quis. Nos habla que Quis era que Saúl, el rey Saúl, era descendiente, ¿verdad? Ahora, si ustedes van ahí mismo en Esther, donde estábamos, y van al capítulo 1, deja ver, 2.5, al capítulo 2.5, nos habla de, en Susa, dice, déjame ver, sí, en Susa, la capital, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Quis, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Mardoqueo es un descendiente de el rey Saúl, ¿ok? Ahora, ¿quién era Amán? Y vamos a buscar ahora quién era Amán. Amán era un agageo, ¿ok? Los amalequitas vivían en la frontera donde estaba Canaán y eran crueles. Siempre estaban guerreando, batallando contra los israelitas, ¿ok? Entonces Dios le había dicho a Saúl que él tenía que ir a guerra contra ellos y los tenía que destruir a todos, a toda la nación. Todos los amalequitas tenían que ser destruidos. Pero el rey Saúl no obedeció a Samuel. Y el rey Saúl dejó como trofeo a Agag. Agag era un trofeo de la victoria que él tuvo contra los amalequitas. Entonces el rey Saúl dejó a este rey vivo, a Agag, vivo, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que de alguna manera procreó, porque él había matado a todo el mundo, menos a este rey. Y cuando Samuel viene a donde está Saúl, el rey, y le dice, tú no has obedecido al Señor. Y Saúl le dice, sí, yo hice todo lo que el Señor me dice. ¿Qué hace este hombre aquí? Este es un agagueíto. Y Samuel mismo lo mata. Pero de una manera hay un descendiente de Agag. ¿Por qué? Porque miramos que aquí está Amán. Y Amán es un agageo. Y se multiplicó. Aquí está Amán. Y tenemos nuevamente aquí a Saúl y al agageo. Porque Mardoqueo viene de la descendencia de Saúl y tenemos aquí nuevamente a Agageo. Amán, nuestros enemigos, ¿okay? Tenemos tres enemigos. Tenemos el mundo, el diablo y la carne. Amán es un prototipo de la carne también, ¿ok? Porque la carne, nos dice la Biblia, batallea contra el espíritu, guerrea contra el espíritu. Y es por eso que tenemos que morir a los deseos de la carne para que el espíritu dé fruto, ¿ok? Entonces aquí vemos a la amalequita, ¿ok? Y vemos a Mardoqueo, que es un prototipo del creyente, ¿ok? Del espíritu, ¿ok? Entonces vemos en Gálatas 5:17, y vamos a ir ahí, Gálatas 5:17, porque hoy la voy a hacer tarea, la voy a hacer trabajar, porque me gusta oír las páginas de la Biblia. Gálatas está en el Nuevo Testamento, al final, está después de Hechos,
Primero tenemos los libros Mateo, Lucas, Marcos, tenemos Hechos, tenemos Primera, Segunda de Corintios, y después de eso tenemos a Gálatas, después de Segunda de Corintios, Gálatas. Gálatas 5, 17. 5, 17. ¿Qué nos dice ahí? Dice, voy a empezar desde el 16. Digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán a los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. ¿Ok? Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Son la carne y el Espíritu. Amán y Mardoqueo. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir leyendo. Vamos a leer versículos 7 al 10 en Esther 3. Entonces aquí vemos que en el mes primero, que es el mes de Nisan del año 12 del rey Asuero, fue realizado delante de Amán un pur, es decir, un sorteo para elegir un día, un mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Luego Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo disperso y separado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes a las de cualquier pueblo. Ellos no observan las leyes del rey y el rey no tiene ventaja en dejarlos vivir. Amán se enfurece, ¿por qué? Porque Mardoqueo no se postraba, no se arrodillaba, no le daba esa grandeza, ¿no? Y entonces Amán se enfurece, pero no solo contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos. Aquí Amán viene a ser como el primer Hitler, ¿ok? Porque es la primera vez que aquí hay como antes, ¿se acuerdan? Faraón quiso matar a los niños de los judíos, pero no a todos los judíos. Pero aquí Amán quiere acabar con todos los judíos, ¿ok? Eso es como el primer Hitler aquí. Entonces vemos acá, en el versículo 7 nos dice, en primera de Pedro, ¿verdad? Dice que nosotros nos debemos de someter a toda autoridad, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿qué? No se oponga a Dios, exacto, pero primero a Dios, ¿ok? Ellos no eran personas desobedientes a las autoridades. Aquí Amán le está mintiendo al rey, ¿ok? Acuérdense que el rey, no sé si ustedes se recuerdan, él era el rey que vino después de Nebuchadnezzar. Él era el rey de Persia que estaba sobre Nebuchadnezzar, el rey de todo y de todo el mundo en aquel tiempo. Y entonces él conquistó a Nebuchadnezzar, y después de conquistar a Nebuchadnezzar, que era el rey de Babilonia, él quiso conquistar a Grecia, pero acababa de perder una batalla contra Grecia. El rey está en su palacio, no tiene idea de lo que está pasando en su pueblo. Entonces aquí viene Amán y le mete una mentira. Le dice de que el pueblo ese es disperso, como que son unos cuantos, y no eran unos cuantos. Y yo les he dicho antes, como el Señor bendice al pueblo judío donde quiera que están. Ellos son muchos y ellos son muy inteligentes. Son abogados, son doctores. ¿Sabe? Entonces eran personas de influencia, eran personas que tenían tiempo de vivir ahí en el exilio. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hablamos del exilio la vez pasada? Y el Señor va a usar esto para moverlos donde tienen que ir. Pero en este momento, este malvado, plan malvado de Amán, que cree que él está en control, pero realmente vamos a ver, pero tienen que venir la próxima vez, que Dios está en control, ¿ok? Pero aquí vamos a ver en este capítulo de que la mentira de Amán, que ellos no eran un pueblo disperso y que ellos observaban las leyes, ¿ok? Ellos se sometían a las autoridades, a menos que fuera en contra de Dios, ¿ok? La ciudad de Susa estaba consternada. Vamos a ver esto aquí en este capítulo también. El enemigo siempre trae confusión. Él nos intimida y como que nos frisa. Eso es lo que hace el miedo. El miedo te frisa, ¿ok? Vamos a leer aquí ahora del versículo 12 al 14. Aquí
Aquí vamos a ver. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que mandó Amán, se escribió a los sátrapas del rey, a los gobernadores de cada provincia, a los magistrados de cada pueblo. A cada provincia se le escribió según su escritura, y a cada pueblo según su idioma. Se escribió en nombre del rey Asuero, y se selló con el anillo real. Como dijo Sori, lo que se sellaba con el anillo real no podía ser cambiado. Las cartas fueron enviadas por medio de mensajeros a todas las provincias del rey para destruir, para matar, para exterminar a todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, los niños y las mujeres, en un solo día, el 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y para tomar botín de ellos. ¿Se acuerdan que él le había ofrecido al rey? No te preocupes, a lo mejor estaban en quiebra, porque a lo mejor habían usado todo lo que tenían para ir en contra de los grecios y habían perdido esa guerra, ¿no? Entonces, no te preocupes, vamos a resolver esto, todo el botín, ¿no? Te lo voy a dar a ti, como que eran unos cuantos, pero era bastante. Y el rey le dijo, no, tú te puedes cuidar con eso, porque el rey pensaba que eran unos cuantos, ¿no? Entonces vemos aquí que una copia del documento debía ser promulgada como ley en cada provincia y debía ser proclamada a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para aquel día. Los mensajeros salieron deprisa, por mandato del rey. El decreto fue promulgado en Susa, la capital. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba consternada. Ahí vemos como el enemigo te intimida y trae confusión. Las personas estaban confundidas. ¿Qué está pasando? Nunca había pasado esto aquí. Y eso puede ser como nosotros, ¿verdad? Que a veces estamos bien y todo está yendo bien y de repente viene una tormenta y tú dices, ¿de dónde vino esta tormenta? ¿De dónde vino esta tribulación, verdad? Viene un problema y uno se asusta y uno a veces se frisa. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a ver lo que pasa aquí. ¿Ok? El palacio no tenía idea de lo que estaba pasando y eso lo vemos ahí en el versículo 1 y en el versículo 2 del capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo lo que había hecho el rey, entonces Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad, gritando con fuerza y amargura. Así llegó hasta la puerta real, pues no estaba permitido pasar por la puerta real vestido de cilicio. Entonces Mardoqueo se humilla, ¿no? Cuando él oye lo que está pasando. El gran llanto, el cilicio, la lamentación. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestra carne. Cuando dejamos que el enemigo, que es nuestra carne misma a veces, ¿ok? Nunca la puede satisfacer. La carne no se puede satisfacer. Siempre quiere más. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el cilicio, viene el llanto, ¿ok? Y entonces vemos que el enemigo como que está ganando. Cuando tú tienes miedo es porque tú crees que el enemigo está ganando, ¿ok? Y entonces como que se frisa, las personas se frisan. A veces le damos mucho crédito al diablo. A veces pensamos que el diablo me hizo esto, el diablo está atacándome. Pero a veces es nuestra propia carne, es nuestros propios deseos que nos meten en problemas, que nos hacen a lo mejor, tengan cuidado muchachas con los novios, tener un novio que a lo mejor muy bien parecido, pero te va a herir, ¿ves? Y es el deseo, es que estar uno consciente de el deseo de uno debe de ser de encontrar a alguien que ama a Dios. Estoy hablando de las jóvenes aquí, que no están casadas, a todas las solteras. Alguien que ama a Dios, alguien que desea, que ama a Dios más de lo que te ame a ti. Eso es lo más importante en el matrimonio. Entonces también en Romanos 7:24 vemos que Pablo, vamos ahí, Romanos 7:24, para estar un poquito más en este punto de la carne y cómo es enemiga de nosotros mismos, ¿no?
Romanos, Nuevo Testamento, después de Hechos. Romanos 7, 24. ¿Qué nos dice de la carne? Miserable, dice, hombre de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y seguimos en el capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo único que te puede librar de la ley del pecado y la muerte es la ley del Señor Jesucristo, es el Espíritu del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces vamos acá y seguimos aquí en el palacio y vamos a ver que en el palacio ni siquiera la reina Esther sabía lo que estaba pasando. Ella estaba ahí dándose sus masajes, dándose sus baños en todo ese perfume que se tenía que dar, vistiéndose bonita, pintándose bonita, para ver cuándo la llamaba el rey, ¿ok? No era que ella podía ir a su esposo y decirle, ay, honey, vamos aquí o vamos allá. No. Es cuando el rey la llamaba. Y vamos a ver ahí en el capítulo 4 que hacía un mes que ella no miraba a su esposo. No se crean que la reina tenía este gran título, que tenía todo esto. No. Pobrecita. Entonces vemos acá en el versículo, déjame ver, se me pasó mi página aquí. Ok, vamos a leer el versículo 4 al 11 en el capítulo 4, ok. Lean conmigo. Las jóvenes de Esther y sus eunucos fueron y se lo contaron a la reina. ¿Qué le contaron? Que su primo Mardoqueo estaba ahí gritando, llorando, vestido en cilicio. Y entonces ella envió ropa para vestirle a Mardoqueo y quitarle de encima el cilicio. Pero él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo envió a Mardoqueo para saber qué sucedía y por qué él estaba haciendo eso. Atac salió y fue a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba frente a la puerta real, y Mardoqueo le reveló todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a costa de los judíos, con tal de destruirlos. El botín, el dinero que iba a coger, cómo iba el plan de él, cómo salvar la nación. Entonces también le dio una copia del documento del decreto que había sido promulgado en Susa para que los judíos fueran exterminados, a fin de que se le mostrara a Esther y le informara y le encargara que fuera al rey para suplicarle e interceder ante él por el pueblo. Atac regresó, informó a Esther todo lo que le dijo Mardoqueo, y entonces Esther habló a Atac y lo mandó y le dijo que le dijera a Mardoqueo: todos los del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el patio interior sin ser llamado, hay una sola sentencia: ha de morir, excepto aquel que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir a la presencia del rey en estos 30 días. Ahí vemos que la reina no podía ir al rey cuando quería, y si iba, ¿qué podía pasarle? La mataban, ¿ok? A menos que el rey levantara su cetro y dijera, ok, ven, ¿qué tú quieres, no? Entonces ahí vemos que la reina Esther, aunque muchas veces nosotros la exaltamos, sí, fue valiente, pero la reina Esther tenía miedo. La reina Esther era una mujer como tú y yo. No era más diferente, no era diferente a ti, no era diferente a mí. Ella tenía miedo, le tenía miedo al rey, y entonces ella se lo manda a decir a Mardoqueo. Entonces vemos acá que
que después de estos días, no, después de que Mardoqueo oye lo que ella dice, ¿no? Él le manda a decir, vamos a leer aquí el versículo siguiente. Cuando le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, Mardoqueo, ¿ok?, mandó que le respondieran a Esther: no te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirá de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Entonces, ahí ella volvió a pensar en lo que estaba haciendo, ¿no? Y entonces dijo, bueno, dice él, un tiempo, ¿qué tiempo estaban viviendo ellos, no? Era un tiempo cuando el enemigo había sido engrandecido, cuando la maldad había sido enaltecida. Era un tiempo de persecución, un tiempo de temor. Era un tiempo que lo único que ellos esperaban era la muerte, no tenían cómo defenderse, no sabían lo que iba a pasar. Un tiempo de angustia, la preocupación, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Te has encontrado tú en un tiempo así? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vino este cáncer, vino esta dificultad, tengo a este hijo que le está pasando esto, tengo a mi madre que le está pasando esto. ¿Qué voy a hacer? Y ese es el tiempo en que Esther está viviendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces vemos cómo ella reacciona la segunda vez, ¿ok? Y reacciona, como dijo Sori, reacciona con valentía, ¿ok? Ella reacciona como, ok, Señor, aquí vamos, ¿verdad? Y así tenemos que ser nosotras. Sí, al principio vamos a tener miedo, somos humanas, las preocupaciones, un cáncer, una noticia mala, nos constriñe, nos da miedo, ¿verdad? Nos frisa de momento, pero como cristianas, ¿qué tenemos? Lo que dijo Jorge la semana pasada, ¿qué tenemos? Tenemos la armadura de Dios, ¿verdad? Y tenemos que ponernos nuestra armadura de Dios. Y eso es lo que hizo Esther, si te pones a pensar aquí, es lo que ella hizo, ¿ok? Entonces aquí vemos de que en el versículo 15, Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Ok, entonces aquí se puso la armadura de Dios y dijo: ayunen por mí. Miren que aquí no se ha mencionado la palabra fe, la palabra oración, la palabra Dios. En este libro no se mencionan esas cosas. En este libro la nacionalidad de Esther está escondida. No se sabe que ella es judía. El rey no sabe que ella es judía. Y el nombre de ella significa escondida. Es uno de los significados de su nombre. Y vemos acá que este pueblo, como les dije antes, está en desobediencia, porque ellos ya habían sido mandados a que regresaran a su país, a Jerusalén. ¿Ve? Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios, de todas maneras, en su plan divino, en su providencia, los protege. Aun cuando están en desobediencia, Él no los deja, porque ellos son sus hijos. Él no los desampara, Él los protege. Y levanta a esta reina y la pone en este lugar, ¿no? En este tiempo, para que usarla para salvar a la nación de Israel. Ahora, la reina Esther sí es valiente, ¿no? Porque ella responde a la segunda vez, responde al llamado del Señor. Pero también tenemos que ver que el héroe aquí no es la reina Esther. El héroe aquí es Dios.
El héroe aquí es el Espíritu Santo. ¿Okay? Y tenemos que darle gloria a Él. No nos hagamos alabadoras de hombres. Sí, Charlie Kirk hizo el bien. Y él quería que esos muchachos amaran a Dios y se dieran de cuenta de la verdad. Él les llevaba la verdad. Y el Señor nos manda ¿a qué? A hablar la verdad en amor. No se olviden de lo último, en amor. ¿Ok? No es que vamos a ir y darle a la gente en la cabeza con la Biblia. No, llevamos la verdad en amor. ¿Ok? Y entonces, ¿para quién es la gloria? Para el Señor. ¿Ok? Entonces, no elevemos a una persona, elevemos al Señor. No nos olvidemos que Él es el héroe, que Él es el que le dio ese brain, ese cerebro a Charlie Kirk, que era increíble como él hacía los debates, ¿no? Pero Él estaba aquí para un tiempo como este. ¿Ok? Entonces vamos a seguir aquí y vemos aquí que ella manda a que ellos ayunen, ¿verdad? Y a mí me gusta esto porque aunque no se menciona a Dios, sabemos a través de la Biblia de que el ayuno siempre estaba acompañado con oración. ¿Ok? Entonces el ayuno no es simplemente una dieta. El ayuno es abstenerse de comidas para buscar a Dios. Es humillarse, es para interceder por un país, por otra persona. ¿Ok? El ayuno. En Joel 2, 12 al 13, y vamos a ir a Joel 2, 12 al 13, acompáñenme en Viejo Testamento, Joel, ¿ok? 2, 12 al 13. Y déjame ver si yo lo encuentro. Ok. Dice que el ayuno es una indicación de arrepentimiento y de volver a Dios. Perdón. Joel 2, del 12 al 13. Necesito agua. Ok. 2, 12 al 13. Aquí está. Dice, pero aún ahora, dice el Señor, vuélvase a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelvan al Señor, su Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y desiste del castigo. Desiste del castigo. Déjame leerlo otra vez, ¿ok? Vuelvan al Señor su Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y desiste del castigo, ¿ok? Desgarren su corazón y no sus vestidos, ¿ok? Dice, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Y eso es lo que vemos que hizo Mardoqueo y que hizo el pueblo de Susa y que hizo Esther. ¿Ok? Ellas estaban regresando a Dios porque ellos estaban siendo desobedientes, ¿se recuerdan? No estaban yendo donde tenían que ir. Entonces, aquí Dios los está llamando a regresar a Él. Y es lo que ellos hicieron. ¿Y qué pasa cuando un creyente se humilla y regresa a Dios? Encuentra ¿qué nos dice ahí? Él es clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y desiste del castigo. Amén. Ese es nuestro Dios. En Isaías 58:6 es muy importante leer también, porque a veces podemos ser como los fariseos cuando ayunamos y no queremos ser como los fariseos cuando ayunamos. So, Isaías 58:6. Vayan conmigo ahí para que lo leamos juntos. Yo los espero. Isaías 58:6. Isaías 58:6. Ok, dice,
¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien en tu propia carne, de quien es tu propia carne? Entonces, déjame ver, sí, así. Entonces, ese es el ayuno verdadero. Dice, he aquí que sus ayunos, en el versículo 4, son ocasión de contienda y de riñas. Esos eran los fariseos. Ellos ayunaban, pero era contienda y riñas para herir con el puño de perversidad. No pueden seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír su voz en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. ¿Solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre silicio y ceniza es lo que llama ayuno y día agradable al Señor? O sea que el ayuno no es para nosotros darnos que somos súper cristianos. Porque ¿qué es lo que es eso? Eso es un fariseo. ¿Y los fariseos qué hicieron? Crucificaron a Cristo. ¿Ok? So el ayuno no puede ser para nosotros venir ahora y hacer nuestra voluntad. El ayuno nos debe de llevar a nosotros, a Dios, a humillarnos y a buscar cuál es la voluntad de Dios. El ayuno debe de alinear nuestro corazón con el corazón de nuestro Señor. ¿Ok? Eso es el ayuno verdadero. ¿Ok? Es muy importante darnos cuenta que el ayuno no es para manipular a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que podemos manipular a Dios. Nosotros pensamos que, yo voy a orar por esto y voy a ayunar y voy a orar y voy a orar y entonces esto se me va a dar porque yo quiero esto y esto. No nos recordamos de que nosotros no podemos manipular a Dios. Es para alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Ellos estaban aquí pidiendo, ellos estaban aquí humillados. Ellos sabían que había un enemigo grande, engrandecido, enaltecido. Y ellos tenían miedo. Pero no era alinear, es pedir, Señor, misericordia. Es decir, yo no me lo merezco, pero ten misericordia de mí. Y sabemos que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ok? Eso es bello, saber quién es nuestro Dios y saber que sí, que la oración es importante y que el ayuno es importante, pero es para alinear nuestro corazón con su corazón. No es para hacer mi voluntad, es para hacer su voluntad y para estar alineados con esa voluntad con el Señor.